Bueno, siendo las 5:03 de la tarde, por lo menos donde estoy yo, les doy la bienvenida a todos a un nuevo webinario abierto al público de Ayn Rand Center Latinoamérica. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es María Martí, soy presidente justamente de Ayn Rand Center Latinoamérica, y creo que es la primera o la segunda vez que voy a dar un webinario abierto. En general invito a otros intelectuales, pero justo conversando con mi hijo sobre el tema del deporte, a los dos nos gusta muchísimo el deporte, sacamos algunas conclusiones sobre justamente el mundo del deporte que dijimos, qué bueno que sería poder aplicar las mismas reglas del deporte a una sociedad, ¿no? Y ver qué cosas podemos aprender de él y cómo se aplicarían justamente a una sociedad. ¿Qué podemos sacar de bueno del deporte, digamos, que nos vendría bien como sociedad? Antes que nada les quiero comentar que el jueves que viene, es el 10 de junio, vamos a tener una mesa redonda con Axel Kaiser en nuestra próxima actividad. El tema de la mesa redonda va a ser la caída de Chile y cómo impactó en América Latina. Así que este es un evento que va a ser exclusivo para miembros del Ayn Rand Center Latinoamérica, así que los invito a todos aquellos que quieran apoyar nuestra misión de promover las ideas de Ayn Rand en la región. Si quieren hacerse miembros, pueden hacerlo en aynrandlatam.org/donar y colaborar de la manera que cada uno desde ya pueda. Bueno, sin mucho más, vamos a ir al tema de hoy. Para eso vamos a compartir pantalla. A ver, un momentito. Acá estamos. Les cuento que es un tema que estoy desarrollando, quiero desarrollar más, quiero en algún momento, no sé si escribir un libro sobre el tema, pero escribir unos cuantos artículos sobre el tema, porque una de las cosas que me he dado cuenta es que muchas veces cuando hablamos cuando tratamos de analizar una sociedad, aplicamos ciertas reglas que no siempre son las mismas que aplicamos cuando analizamos cómo funciona un grupo pequeño, cómo funcionamos nosotros en nuestra familia, cómo funcionamos como nuestros amigos, con nuestros amigos. Es como cuando de alguna manera pensamos en la sociedad y en lo que es bueno para la sociedad en su conjunto, o en esta famosa frase que usamos a veces, el bien común, que muchos no sabemos qué quiere decir, pero lo aplicamos en varios momentos, digamos, en cualquier discurso. De alguna manera aplicamos reglas diferentes a las que aplicamos justamente en grupos pequeños, como si de alguna manera también los seres humanos funcionáramos diferente cuando se trata de una sociedad a cuando se trata justamente de la vida común. Por eso el tema de hoy es justamente 7 lecciones, que en realidad las acorté un poco a 5 porque creo que no me va a dar el tiempo y porque tuve la duda sobre una de ellas al final, para lo cual los voy a hacer participar en una pregunta y respuestas para ver qué conclusiones sacamos entre todos. Pero digamos que vamos a hacer entre 5 y 7 lecciones del deporte para una sociedad racional. Entonces vamos a empezar con lo primero ¿qué es lo primero que se me ocurrió que podemos aprender del deporte? Si miramos un poco a todos los deportistas, no sé cada uno de ustedes, digamos, cuál es el deporte que más les gusta, pero si analizamos un poco a los deportistas, por supuesto que siempre en todo lo que voy a decir hay excepciones, pero vamos a tratar de usar el deporte como marco general. Vamos a ver que una de las características que todos los deportistas demuestran es responsabilidad por sí mismos, responsabilidad por uno mismo. Y esto lo vemos primero desde cómo se hace un deportista. Más allá que un deportista obviamente siempre tiene que contar con el apoyo de los padres y los tutores, porque a nivel profesional ningún deportista llega si no comienza a los 5 y a los 6 o a los 7 años, dependiendo del deporte. De acá tiene mucho que ver la influencia de los padres, el apoyo de los padres, de alguna manera la inspiración que los padres les generen. También tiene que ver con la actitud de cada uno de los chicos. Yo tengo familias que quieren inspirar a sus hijos a ser deportistas y no tienen manera de levantarlos de la cama o no tienen manera de lograr que muevan el cuerpo. No les divierte, no es lo suyo y no tienen ganas de poner su esfuerzo en eso. Cuando uno comprende eso, digamos, que aparte de las responsabilidades de uno mismo, también se da cuenta lo que implica, siempre cuando estamos hablando del deporte, ahora voy a tratar de hablar porque, digamos, al llevarlo al extremo es donde uno se da cuenta más los mensajes que uno quiere dar, ¿no? Entonces vamos a llevarlo al marco del deporte competitivo, del deporte profesional. Cuando vemos justamente los deportes, los deportistas, ¿qué pensamos? ¿Tienen que levantar a las 5 de la mañana?
tiene que salir a correr, tiene que salir a entrenar, tiene que poner esfuerzo. Digamos, un deportista no llega a ser profesional ni por suerte, ni solamente por talento. Es decir, siempre se necesita algo más que tiene que ver muchas veces con la típica actitud del deportista, la perseverancia, la toma de riesgos. Aquí una frase de Muhammad Ali que decía, entrena mientras ellos duermen, estudia mientras ellos se divierten, persiste mientras ellos descansan y vive lo que ellos sueñan. Si nosotros vemos las historias de cualquier deportista, leemos la historia de Roger Federer, leemos la historia de Messi, leemos la historia de María Sharapova, es decir, vemos detrás de ellos un gran esfuerzo y una gran responsabilidad por las acciones que cada uno fue tomando. Y otra cosa fundamental acá es, bueno, cuando decimos el tema de la perseverancia, es decir, acá esta frase de Michael Jordan, he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido más de 300 partidos, en 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé, he fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito. Nosotros vemos hoy, supuestamente estaba dando el abierto de Francia, estamos viendo Roland Garros, vemos que siempre están ahí dentro de los ganadores o cuartos de final, Nadal, Federer, Djokovic, y de alguna manera decimos qué suerte que tienen, ¿no? Pero ganar tras ganar, es decir, no depende por supuesto de la suerte, depende de un gran esfuerzo, que es lo que nosotros no vemos, porque lo que terminamos viendo solamente es los resultados. Implica tomar riesgos. Cuando alguien decide dedicarse al deporte, no tiene la menor idea qué va a pasar con la vida, no saben si va a poder llegar a algo, si van a poder vivir de eso. En los mismos deportes se implican riesgos y sin embargo están dispuestos a tomarlos. Hay una frase que me gusta mucho que dice, los cuerpos de verano se hacen en invierno, ¿no? Y esto es parte de lo mismo. Nosotros vemos los resultados finales, vemos el éxito final, pero no vemos todo lo que ha conllevado, digamos, llegar justamente a ese éxito. Y acá lo quiero aplicar un poco, qué podemos aprender de todo esto, justamente de la sociedad, y en este caso quiero hacer una comparación con los empresarios, ¿no? Porque así como creo que casi todo el mundo, sobre todo la gente que le gusta el deporte, admira a los empresarios, pasa horas, digamos, invirtiendo en un sillón o invirtiendo en un ticket para ver deportes, no es la misma actitud cuando nosotros vemos a los empresarios. Y sin embargo, si nos ponemos a pensar, no en el típico empresario prebendario que tenemos muchas veces en Latinoamérica, que no llega por esfuerzo y por perseverancia y por toma de riesgos, sino que llega muchas veces por acomodos con el gobierno o porque logra ciertas protecciones y subsidios que, digamos, de no haberlos tenido no hubiera llegado. Pero aún así muchas veces ponemos al empresario que es realmente emprendedor, que pasó las 10.000 horas para convertirse en experto, como decían, digamos, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, que más allá de lo que opinemos personalmente de cada uno, pero el esfuerzo, las 10.000 horas para hacerse expertos los pasaron y lograron su éxito porque el mercado los compensó con gente comprando sus productos. Pero muchas veces a la hora de analizar los empresarios, en vez de ver todo este esfuerzo que vemos en los deportistas, o de alguna manera los damos por sentados, tratamos un poco al empresario, los ponemos en la misma bolsa en la que ponemos al empresario corrupto, al empresario politiquero, digamos, que busca beneficios sin haberlos merecido. Y yo creo que siempre vemos también la admiración que la gente le da y le transmite a los deportistas. Y pocas veces vamos a ver gente que diga, gracias a Steve Jobs por haber creado estos aparatitos que realmente me hacen la vida tanto mejor. O gracias a, bueno, Thomas Edison por haber creado las bombitas eléctricas que hacen mi vida mejor. Lo damos por sentado, pero de alguna manera a todos los empresarios terminamos poniendo en una bolsa en donde lo que vemos de ellos es más la avaricia o el hecho de pensar de que seguramente tuvieron que pasar por unos cuantos cuerpos para lograr sus metas, en vez de ver realmente los resultados, el éxito, el trabajo y la perseverancia que hubo detrás de ese éxito. Obviamente vuelvo a aclarar en los empresarios que son empresarios y no empresarios, y sería bueno que empezáramos a ver eso. Ayn Rand habla mucho de eso en La Rebelión de Atlas. Se ve en ella como el maltrato que reciben los empresarios, cómo de alguna manera les ponemos el palo en la rueda, cómo les complicamos la vida justamente para que no logren ese éxito, que en definitiva ese éxito
no deja otra cosa que, digamos, mejorar la vida de cada uno de nosotros. Miramos un poquito alrededor, vemos internet, vemos la luz, vemos la heladera, vemos el microondas, cómo la gente creativa, la gente empresaria, con todo el esfuerzo que han puesto atrás, nos han mejorado la vida. Creo que es una de las cosas que tenemos que aprender a ver justamente, no solamente de los deportistas, no solamente de los músicos, sino también justamente de los empresarios a los cuales tanto a veces les pegamos duro y parejo. Otra de las cosas un poco justamente que hablábamos recién, el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Y esto es un poco también lo que tenemos que empezar a ver justamente en todos los aspectos de la vida y no solamente en los deportistas. Otra regla que creo que deberíamos aprender del deporte: ¿qué necesita un deporte? ¿Qué necesitan los deportistas para florecer, para poder convertirse en profesionales, para poder destacarse? Eso primero es un marco favorable, pero dentro del marco favorable, reglas claras que se hagan cumplir. Es decir, el deportista tiene que estar pensando en cómo logro mi meta, cómo logro ser mejor, cómo logro cuando me tiro a la pileta tengo que nadar 100 yardas, sería en este caso, cómo hacerlo lo más rápido posible, cómo hacerlo lo más eficientemente posible. Sin estar pensando cada vez que se tira al agua si le va a surgir algún tiburón de al lado y se lo va a querer comer, una piraña que le va a picar las piernas, o si el agua va a estar congelada y va a sufrir un paro cardíaco a las 3 brazadas que dé. Se tiene que concentrar justamente en poder lograr su meta y lograrla de la manera más eficiente posible. Eso es básicamente a lo que nos referimos con un marco favorable que ayude al deportista a florecer. Y lo mismo, reglas claras. Es decir, el jugador cuando se mete en la cancha de tenis sabe que la cancha mide determinadas medidas, que no va a cambiar las medidas porque a un referí se le ocurra en un momento, que cuando saca tiene que matar el saque dentro de lo que es el espacio entre la red y la primera línea de saque, que si juega dobles valen las líneas de los costados, si juega singles no valen las líneas de los costados. Son reglas claras en las cuales le permiten a ese deportista saber con qué contar, practicar su juego de acuerdo justamente a esas reglas. ¿De qué le sirve a un deportista tirar 2000 pelotas al aro por día si no tiene idea si cuando llega el partido el aro va a estar ubicado a 1 metro, 2 metros, 3 metros o a la medida correcta que no sé cuál es, o si le van a cambiar el ángulo o no? ¿Qué le sirve a un tenista practicar durante un día 100 saques o no sé cuántos saques practicarán los deportistas profesionales si no sabe cuando llega a la cancha si la regla cambió y en vez de meter el saque en la primera línea va a contar sacarla hasta la última línea? Todas esas reglas claras son las que le permiten justamente decir, bueno, a esto me tengo que atener y en esto es lo que me tengo que, digamos, este es mi marco de referencia y sobre esto es lo que tengo que practicar. Pero al mismo tiempo esas reglas, además de ser claras, tienen que ser favorables, porque si las reglas son claras, pero lo único que hacen es ponerle el palo en la rueda al deportista para que no pueda justamente destacarse, para que no pueda florecer, tampoco de mucho van a servir las reglas claras. Como mucho podrá tratar de practicar dentro de ese marco, pero es un marco que nunca le va a permitir sacar lo mejor que tiene adentro. Y lo más importante es que se hagan cumplir, porque uno puede decir, bueno, las reglas son claras, las reglas son favorables, pero después, si no se cumplen, porque el árbitro recibe un soborno y dice, bueno, a partir de ahora pone la cancha más de un lado que del otro, o decide que va a empezar a darle un changüí o le va a regalar algún gol al equipo más flojo. Es decir, ya las reglas no se cumplen y otra vez es donde convierte al deporte en una especie de selva en donde uno no sabe justamente cómo proceder en ella. Entonces, esa vendría a ser para mí la segunda cosa que es importante tener en cuenta. Y si lo pensamos en una sociedad, es exactamente lo mismo. Si vemos qué pasa, por ejemplo, en Argentina y básicamente en toda Latinoamérica, que nos quejamos porque todos los emprendedores terminan yéndose, la gente joven termina yéndose, porque digamos, tenemos tan pocos empresarios, porque digamos, si comparamos el nivel de vida y el nivel de ganancia, digamos, de riqueza que se genera en Latinoamérica respecto a Estados Unidos, por ejemplo, es muchísimo menor. Y no es una cuestión de la capacidad que tengan los americanos con respecto a los argentinos o a los brasileños o a los peruanos.
tiene mucho que ver justamente con esto. Primero, el marco no es favorable. Tenemos un marco en donde todo emprendimiento, les cuento esto, yo hace 2 años que estoy tratando de abrir la fundación, no, 2 años y medio, la fundación en Argentina, y todavía la tengo en la IGJ tratando de, cada vez pidiéndome más papeles, ya no sé qué presentarles para que me la den. Terminé abriendo una cuenta de una fundación acá en Estados Unidos, pero todo te lo hacen complicado. ¿Querés contratar gente? Las leyes laborales hacen que te dé pánico contratar gente, porque no sabes si la persona que te contratás te robó, la despedís y te cae en juicio que de alguna manera te hace cerrar la compañía. Querés producir algo, necesitas importar algo, te cobran unos impuestos terribles. Mañana te ponen 3 impuestos más. Es decir, el marco en el que los emprendimientos, que la gente que quiera crear pueda florecer, en Latinoamérica justamente no se da, y vemos que en aquellos países que tienen un marco, no voy a decir completamente favorable, pero un poquito más amistoso, que el agua no tenga tiburones, que esté un poquito fría, pero por lo menos que te permita nadar, como necesariamente y inmediatamente justamente la gente y los emprendedores y los creadores y los artistas surgen. Reglas claras tampoco nunca tenemos. No conozco en particular cada país de Latinoamérica. Una de las cosas que en Argentina ocurren es que las reglas cambian todos los días. El presidente se levantó de buen humor y saca un decreto X. Al día siguiente cambia de opinión. Lo vemos mucho hoy con el tema de la pandemia. Que cierran todo, a la semana abren todo, a la semana siguiente cierran todo. ¿Cómo puede un empresario, por ejemplo, que hoy tiene un negocio en Argentina, predecir y tomar los pasos necesarios para poder flotar, aunque sea en esta pandemia, y no tener que cerrar, cuando no tiene la menor idea de cuáles son las decisiones que se van a tomar el día de mañana? Cuando no sabemos también qué impuestos nuevos nos van a poner, cuando no sabemos si nos van a permitir comerciar con el exterior, o nos van a poner un cepo a cualquier tipo de exportación. Es muy difícil poder progresar cuando no tenemos reglas claras, cuando no tenemos un marco favorable, y cuando encima tampoco muchas veces el gobierno, que es quien por lo menos debería hacer que las reglas claras se cumplan, tampoco eso ocurre. Otro tema que se me ocurrió pensar respecto al deporte, y esto es más una llamada de atención de algo que necesariamente sí o sí tenemos que aprender del deporte. Es que en el deporte también se ve mucho el tema del individualismo versus el colectivismo. Hay un estudio que después les voy a mandar un link, cuando hagamos el tema de preguntas y respuestas, les voy a mandar un link a un artículo que escribió Stephen Hicks que me pareció muy bueno, que habla justamente del altruismo en los deportes, y que está basado en un estudio de una psicóloga que llegó a la conclusión que en los deportes de equipo se hace mucha más trampa que en los deportes individuales. Y esto es no porque quizás sacamos los mismos deportistas que están dentro de un equipo y los podemos hacer un deporte individual, y su actitud cambia completamente. Y se llegó a la conclusión que parte de esto es porque cuando uno está frente al adversario, es uno el que tiene que tomar las decisiones. Es uno el que está con la propia conciencia de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y es uno el que termina tomando la decisión de ser honesto o no ser honesto, de ser íntegro o no ser íntegro. En cambio, en los deportes en equipo, y esto no significa que ocurran todos, pero hay una tendencia mayor a mentir en los deportes en equipo, hay una sensación de no estoy yo solo, yo estoy dentro de un grupo, y acá lo importante es el fin, que es ganar, y no importa tanto el medio. Y si para ganar necesito hacer trampa o necesito mentir, bueno, vale la pena mi sacrificio, digamos, en mi autoestima, o el sacrificio de mi integridad para lo que es el bien del grupo. Y esto lo vemos claramente en la famosa Maradona y la mano de Dios, ¿no? En donde ¿cuántas veces hemos escuchado a gente criticar la acción de Maradona? En general, Maradona era mano de Dios, y uno se ríe y dice, bueno, de alguna manera lo hizo por Argentina, lo hizo por el equipo. ¿Qué hubiera pasado? La pregunta es si Maradona hubiera dicho, no, señores, toqué la pelota así que no me cuenten el gol. No sabemos cómo hubiera sido la reacción de la gente. Creo que hubiera sido un muy buen ejemplo a largo plazo. Y eso también lo vemos en las sociedades, ¿no? Cuando uno tiene las sociedades más individualistas, en donde la gente piensa más por sí mismo, en donde no teme hacer un juicio crítico,
en donde no teme, digamos, de alguna manera levantarse por realmente aquello que opinan, versus las sociedades más colectivistas en donde se espera que los miembros de un grupo no piensen tanto por sí mismos, sino que de alguna manera sigan las reglas o sigan la manera de pensar de la mayoría del grupo. Y si es necesario sacrificarse por ese grupo, entonces tienen que sacrificarse por ese grupo. Y esto lo vemos, digamos, para llegar al extremo, lo vemos en la Alemania nazi, lo vemos en el comunismo, lo vemos en todas aquellas sociedades colectivistas, en donde la primera persona que dice yo pienso diferente o yo pienso de otro modo, la meten adentro o la matan o la ejecutan, digamos, siempre tiene una consecuencia, el hecho de pensar por uno mismo tiene una consecuencia negativa. Y básicamente lo que se beneficia y lo que se premia es aquella persona que está dispuesta a sacrificarse por el grupo. Entonces lo que tenemos que aprender de acá son sociedades que finalmente no funcionan, porque lo que hace florecer a una sociedad es de alguna manera el criterio individual, la creatividad individual, el espíritu individual. Y eso comparamos sociedades colectivistas y comparamos sociedades individualistas y vamos a llegar todos a la misma conclusión de cuáles son las que funcionan y cuáles son las que no funcionan. Un cuarto punto, quiero venir como me quedan 5 minutos. Un cuarto punto que me parece fundamental es el tema de igualdad ante la ley. Si vemos el mundo del deporte, y me estoy refiriendo también al deporte, digamos, como dijimos, profesional, pero podemos llevarlo al deporte en cualquiera de sus esferas. Si yo me comparo, por ejemplo, con María Sharapova, sé que no tengo ninguna chance de jugar un partido con ella y hacerle un mínimo punto. Entonces, de alguna manera, que decir, bueno, yo decido jugar con María Sharapova, para mí es un honor jugar con María Sharapova, y si me gana 6-0, 6-0, 6-0, tengo que darle las gracias justamente por haberme dado la oportunidad, el lujo de jugar con ella. A nivel profesional esto ocurre lo mismo, es decir, cada uno de nosotros individuos somos completamente diferentes unos de otros, y algunos nacemos con mayores aptitudes para determinadas cosas y otros con menos aptitudes, algunos con mayor inteligencia, otros con menor inteligencia, otros con más predisposición al esfuerzo y a la perseverancia, otros con menor disposición al esfuerzo y a la perseverancia. Y en el mundo del deporte lo vemos bien, si vemos, acá lo tenemos a Zverev que mide 1,90 m y cada vez que saca lo hace básicamente del techo, lo cual le resulta mucho más fácil darle velocidad y meterla donde corresponde, versus al Peque Schwarzman que una perseverancia terrible, una cabeza terrible, pero evidentemente físicamente tiene una desventaja frente a Zverev, frente a Djokovic, frente a Nadal y frente a Del Potro. Pero nadie esperaría que viniera el Peque Schwarzman y dijera, muchachos, yo hice tanto esfuerzo como ustedes, o quizás más porque mi físico no me acompaña, así que me parece lo justo que cada vez que empecemos un partido de tenis, digamos, empecemos con un 15-0 a favor mío, porque es mi esfuerzo, porque es la justicia, porque es la igualdad que corresponde, digamos, en un caso como este. Por supuesto que no, digamos, cualquiera diría, flaco, perdón, si te metiste en esto y decidiste dedicarte a esto y decidiste dedicar tu tiempo, tu esfuerzo y tu riesgo a esto, ahora te tenés que bancar las consecuencias. ¿Tendrás que esforzarte más que alguien que es más alto que vos? Sí, pero tenés que jugar justamente con igualdad ante la ley. Es decir, el árbitro te tiene que mirar a vos como si midieras 1,90 m. Y eso es exactamente, lo vemos como algo obvio, completamente obvio en los deportes, justamente en donde los resultados son bien objetivos, en donde las características son bien objetivas, pero cuando empezamos a analizar una sociedad parece que se nos nublara completamente la visión y el concepto de igualdad ante la ley se desdibujara completamente, ¿no? Decimos, bueno, hay gente que nació en las condiciones peores que otras, que salieron en la carrera de la vida 10 o 20 metros atrás que los demás. ¿Cómo hacemos para igualar? Bueno, obviamente no podemos igualar a Schwarzman y a Zverev cortándole las piernas a Zverev y amputándoselas y poniéndoselas a Schwarzman. Entonces lo que hacemos es, o tratamos de igualar en los resultados, o lo que tratamos es tratar de igualar las oportunidades, que es otro concepto bastante errado, porque así como uno no puede igualar los resultados sin quitarle a uno para darle a otros, tampoco podemos igualar las oportunidades sin quitarle a uno para darle a otros. Si quieren, después podemos hablar un poco más de eso. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros pensamos, bueno, supongamos que aplicamos la igualdad ante la ley
la igualdad en general al mundo del deporte. Entonces decimos, bueno, a partir de ahora Schwarzman empieza los partidos 15-0 a su favor, a partir de ahora, ¿cómo se llama el alto que saca fuerte, fuerte? Kargovich, o no sé, bueno, no importa, a partir de ahora no puede sacar a más de tantos kilómetros por hora, a partir de ahora Messi no puede meter goles si no es a más de 30 metros del arco por su habilidad. ¿Qué pasaría inmediatamente? El deporte completamente se destruiría. No solamente el deporte, sino que ya nadie más querría dedicarse al deporte, porque dice, ¿para qué me voy a dedicar si cuando llego a 10 me tratan de bajar a 7? Nunca puedo dar mi potencial, nunca puedo dar lo mejor que tengo para, digamos, dentro de mí. Y esto es exactamente lo que ocurre en la sociedad también. Cuando empezamos a tratar de igualar, y le queríamos, para igualar no hay otra manera de hacerlo que quitarle a unos para darles a otros. Y los que siempre sufren, obviamente, son los que a quienes les quitamos. Entonces, en una sociedad permanentemente estamos quitándole el esfuerzo y los logros a aquellas personas que más justamente logran, lo que logramos justamente es que la persona diga, bueno, la próxima vez en vez de hacer 10, hago 7, total me van a quitar siempre parte de lo que produzco. O digan, me voy de este país y voy a buscar mejores oportunidades en donde me saquen un poco menos y donde pueda lograr mi potencial. Entonces, el tema que vemos tan obvio y tan lógico en el deporte, lamentablemente cuando lo aplicamos a la sociedad parece que se nos desdibujara bastante. El mismo ejemplo con respecto a este. Es decir, más chiquitito acá debería decir, muchachos, bajen el aro de básquet porque es injusto que mis compañeros sean más altos que yo. Y el quinto tema que me parece fundamental y está muy ligado también al anterior es el tema de la justicia. Ayn Rand decía que, bueno, justicia, si uno lo busca en cualquier diccionario, justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Nadie ha de pedir o reclamar más de lo que le corresponde, pues cada uno debe conseguir lo que se merece. Y este es el concepto fundamental de justicia. No de justicia social, eso da para otro webinario, que justamente el concepto completamente opuesto a lo que es justicia. Pero si vemos esto, el tema de la justicia se da muchísimo en el deporte. Es decir, cuando el deporte, lo bueno que tiene el deporte es que los resultados son muy objetivos. Uno gana un partido o pierde el partido. Es decir, más allá del talento que tenga uno, más allá del esfuerzo que haya puesto uno, lo que uno finalmente se lleva es, se lleva un partido o perdió el partido. Es decir, no hay manera de verlo esto de otra manera. Digamos, lo veo, no, para mi criterio lo ganó o lo perdió. No, el resultado está a la vista. Y con el resultado viene el premio. Y el premio es muchas veces desde una copa hasta plata que digamos que la gente se lleva, que el jugador se lleva. Y en ningún momento a nivel deportivo nadie diría, bueno, pero ¿saben qué? Nadal tiene, ahora está jugando de vuelta Roland Garros, lleva, ¿cuántos? Creo que lleva 9, 10, 12, ya no me acuerdo, Roland Garros ganados, más otros torneos más. Miren todas las copas que tiene Nadal. No es justo que Nadal tenga tantas copas. Así que, ¿por qué no empezamos a repartir las copas entre los demás jugadores que nunca tuvimos la oportunidad de ganarnos una? Y lo mismo con el dinero. Rafael Nadal se llevó tanto dinero por ganar todos estos torneos. No nos parece justo. ¿Por qué no empezamos a distribuir el dinero que se llevó Rafael Nadal entre los demás tenistas que nunca tendremos la oportunidad de llegar a $1.000.000? Porque todos los tenistas, por suerte, ganan muy bien. A nadie se le ocurriría esto, no se le ocurriría a uno como espectador del deporte esperar de un deportista esto, no se le ocurriría a los deportistas reclamar a los mejores deportistas algo así, y por supuesto tampoco a los number one se les ocurriría que alguien tenga derecho a pedirles algo así. Y sin embargo, otra vez, en la sociedad lo damos como obvio, es decir, aquellos que ganan más, de alguna manera tenemos que castigarlos por ganar más y tomar parte de lo que gana y distribuírselo en forma de planes sociales, subsidios, educación pública, salud pública y todos estos nuevos derechos que han aparecido justamente para favorecer a aquellos que no han obtenido los mismos resultados. Voy a dejar de compartir acá. Así que bueno, básicamente esos eran los 5 reglas que considero más importantes. Creo que lo que aplica el deporte necesariamente debería aplicar en una sociedad, en un deporte o en un grupo como el deporte,
no deja de ser como un subgrupo dentro de una sociedad, y lo que funciona en ella debería funcionar en la sociedad. Y vemos justamente, si nos ponemos a pensar, si aplicamos las reglas inversas, el tema de tratamos de igualar a todos, empezamos a repartir goles, a referir, dice, bueno, ¿saben qué? Ganaron 4-2, bueno, hagamos un 3-3 y repartamos los goles de los diferentes equipos. Si dejáramos de aplicar, si empezáramos a aplicar las reglas que hoy tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica en el deporte, creo que en menos de un año el deporte dejaría de existir y los deportistas, no sé, desaparecerían también. Había dos temas más que quería comentar, no me parecen fundamentales. Los tengo por acá. Uno era, a ver... Perdón. No, uno era el tema de una de las cosas que a mí me parece que es del deporte, pero de las cuales no estoy segura, que me gustaría que si por chat me pueden comentar, los que están aquí presentes, ¿quién es digamos, por quién pagarían un ticket para ir a dar? Un deportista, puede ser de tenis, de fútbol, de lo que quieran. Si pueden escribir en el chat, cada uno pueden poner 2 o 3 deportistas a los cuales admiran, respetan, son sus preferidos y pagarían un ticket para ir a ver. Les voy a dar un minuto para que me respondan esa pregunta para ver si a la conclusión que llegué es correcta o no. Y mientras tanto busco el último tema que les quería comentar, que no me lo acuerdo. Bueno, ahora las vemos. Espera. Mientras contestan, les voy a dar el otro tema que se me había ocurrido. Es que también tenemos que aprender del deporte. Por supuesto, en el deporte hay celos, hay envidia, hay corrupción, hay un poco de todo, y a veces ni siquiera lo vemos porque no estamos dentro del medio del deporte. Pero sí, una de las cosas que también vemos es que en el deporte en general la inspiración, la motivación viene por la inspiración y viene por el ejemplo, y no por la envidia. Es decir, en general muchos de los deportistas dicen, yo me dediqué a este deporte por la admiración que sentía por mi ídolo, por Nadal, por Federer, por Messi. Soy bastante limitada en los deportes que me gustan, así que no sé muchos nombres, perdonen, Usain Bolt, pero hay una motivación por la admiración y no hay una motivación por la envidia. Si llevamos este ejemplo a nuestra sociedad y ponemos de vuelta el ejemplo a los empresarios, en general la motivación muchas veces es por envidia, es odio a esta persona que tuvo éxito, seguramente hizo algo sucio, seguramente es un corrupto. En vez de verle el lado positivo, todo lo que hablamos al principio, el esfuerzo que tuvo que hacer detrás, el riesgo que tuvo que tomar, la perseverancia que le implicó tener éxito, la motivación muchas veces es mucho más por envidia. Y yo creo que también lo dije al principio, pocas veces escuchamos decir realmente gracias a un empresario por haberme hecho la vida más fácil, gracias a un médico por el esfuerzo que puso por lograr una medicina, una vacuna, lo que fuera, que no vamos a entrar en tema de las conspiraciones de las vacunas, son buenas o malas, pero en general, digamos, sí, gracias por hacer una vacuna que me ha permitido vivir mejor, más tranquilo y demás. No se escucha tanto eso en muchas de las profesiones, y sí se escucha en el deporte, y eso es algo que creo que tenemos que aprender de eso. Y el último punto, voy a ver las respuestas que me dieron acá antes de las preguntas, es, a ver, ¿a quiénes admiran? Vamos a empezar por acá, a ver. Nadal, Federer, All Blacks. Nadal, Federer, All Blacks. Tiger Woods, supongo. Messi en un mundial. Nadal, Ginóbili y Federer. Roger Federer. Gallardo, Federer, Messi. Federer, Nadal, Tiger Woods. Bueno, todos opinamos bastante parecido. Michael Jordan. Robert Lewandowski, ahí me mataste. ¿Quién es Robert? Acá me están ayudando. Un jugador polaco ¿de qué? Fútbol. De fútbol, ok. Malcolm Marx, que tampoco sé quién es. Kobe Bryant, si estuviese vivo, que en paz descanse. Bueno, de alguna manera esto confirma, yo creo que una de las cosas conclusiones que había sacado del deporte también, es que trasciende nacionalidades. Cuando nosotros pensamos en un deportista que admiramos o que estaríamos dispuestos a pagar un ticket para verlo,
obviamente pensamos en la persona que representa más las virtudes o los valores que nosotros consideramos valiosos, o que respetamos, o que admiramos, o que vemos la habilidad de esa persona, o vemos la honestidad de esa persona, o el carisma de esa persona, y no tenemos tanto en cuenta de qué nacionalidad es. Y creo que parte tiene que ver con que estamos hablando de jugadores y no de equipos. Yo creo que si pusiéramos equipos, quizás muchos dirían un equipo de un país que no es el propio, pero posiblemente caigamos más en la cosa de, bueno, yo hincho por mi equipo nacional. Pero tiene mucho que ver esto, yo creo que es importante, es otra lección que podemos aprender del deporte, que cuando lo llevamos, por ejemplo, a la economía, muchas veces este detalle no se da, es decir, no importa, no decimos, no importa quién le compro un producto, no importa quién contrato para un servicio. No, quizás este es un grupo más liberal y más objetivista y piensa bastante parecido a mí, pero si vemos en general los comentarios de la gente es, protejamos la industria nacional, comprémosle a José Pérez en vez de a John Williams, porque lo importante es o la raza, o es la nacionalidad, o es la religión, o es que seamos hombres o mujeres, pero hay mucho de esto de un grupo contra el otro. Y dentro de lo que es un grupo contra otro también se da mucho el tema de alguna manera priorizar siempre la nacionalidad. No importa si la persona tiene méritos, si es honesta, si es íntegra, lo que importa es que lleva la bandera, en este caso Argentina, en la espalda. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender del deporte, y parte de las respuestas que han dado aquí, yo creo que son así, es que justamente trasciende esa bandera, ¿no? Que trasciende y vemos mucho más el deportista por el tipo de individuo que es, por su habilidad y por el placer que nos da el producto o el servicio que nos provee, más allá de justamente de dónde haya nacido. Así que creo que esas son las cosas que tenemos que aprender del deporte. Creo que, como decía también en RAN, también podemos aprender algo para aquellos que queremos cambiar la sociedad, ¿no? A veces pensamos que es tocar un botón y hacemos magia, y ella siempre decía, es una mente a la vez, y tenemos que aplicar un poco todas las cosas que dijimos del deportista, que se levanta a las 5 de la mañana, que persevera, que se cae, se vuelve a levantar y vuelve a intentar, en donde le damos un marco claro, pero sabe a dónde quiere llegar, y eso es parte también de lo que la tarea que tenemos que hacer todos. Queremos cambiar un poco la sociedad que vivimos y queremos reglas claras, queremos respeto por los derechos individuales, queremos un árbitro que sea neutral y que no se meta en el partido ni tire la pelota para el equipo contrario, sino que simplemente diga, muchachos, jueguen, sean libres, hagan todo lo que puedan hacer, metan todos los goles que puedan meter, y lo único que voy a tener en cuenta es cuando uno cometa la falta, les voy a sacar la tarjeta y los voy a mandar afuera si es necesario. Yo creo que podemos hacerlo, perseverancia, eh, mucho foco en lo que queremos hacer, y una mente a la vez, aprendamos del deporte, que creo que lo podemos lograr. Así que con esto, 7:40 termino, tenemos 20 minutos para preguntas y respuestas, así que adelante nomás. ¿Cómo no? Bueno, tenemos la primera de Javier Canosa. ¿Qué opinas sobre los deportistas trans? Es una muy buena pregunta esa. Estuve pensando sobre ese tema. Yo considero lo siguiente. Yo creo que toda competencia deportiva debería ser organizada en la mayor parte de los casos por privados. Y los privados son aquellos que deberían decidir cuáles son las reglas del juego para que los deportistas o los competidores que vayan a competir decidan, entonces yo participo o yo no participo. Yo puedo ser súper trans y decidir, bueno, armar un partido de vóley en donde un partido de vóley femenino, y yo considero mujeres también aquellas mujeres trans y las invito a participar, y uno como mujer que sabe que por ahí es menos veloz o menos fuerte puede decir participo o no participo. Así que creo en eso, creo en la decisión personal de cada organización que organice cualquier tipo de competencia. Ahora, dicho esto, creo que cuando una competencia es a nivel nacional o es una olimpiada o algo por el estilo, creo que en eso no tengo una respuesta completamente desarrollada, pero creo que es un problema y que quizás se podría hacer una tercera categoría.
pero sí es cierto que genéticamente los hombres son más rápidos, los hombres son más fuertes, y si yo quiero competir, por muy entrenada que esté, si quiero competir con un hombre me va a ganar en velocidad y me va a ganar en fuerza, y creo que eso claramente no son, no son reglas justas para una mujer. Pero otra vez, esto dentro de lo que es el marco general, creo que en eventos privados, si uno quiere organizarlo, puede organizarlo como quiera, dejar las reglas claras para que la gente decida qué hacer, pero en los otros casos creo que se podría llegar a inventar una tercera categoría. No sé si se ha hecho así en algún lado o no, la verdad que no lo sé, pero creo que si no, no sería justo por ahí hacerlos competir bajo las mismas reglas, ¿no? Tenemos otra pregunta acá. Bueno, ahí Javier decía que se refería sobre los hombres masculinos jugando, compitiendo con las mujeres en bueno, ese atletismo y demás, donde el físico sí influye. Y después otra pregunta. Exactamente, digamos, estamos hablando por ahí, no conozco todos los deportes, estamos hablando de ajedrez como un deporte, por ejemplo, creo que ahí no hay ninguna importancia porque lo que importa es justamente la capacidad racional y estratégica de cada uno, y donde no hay ningún, creo que no hay ninguna, no involucra ni la fuerza, ni la velocidad, ni nada por el estilo, obviamente ahí no habría ninguna necesidad de hacer ninguna distinción. Pero estamos hablando cuando lo que se involucra es la velocidad y la fuerza. Tenemos acá a Héctor Mora. He escuchado muchas veces que el bien general prima sobre el particular. ¿Qué opinas, María? Me produce contradicción interna. A mí también. El tema es tratar de definir qué es el bien general, porque si lo que pensamos bien general es como el bien de todas las personas, y pensamos que todas las personas, es cierto que compartimos una naturaleza, podríamos decir que la libertad es un bien para todos, porque sin libertad la verdad que es muy difícil florecer, o podemos decir que comer sano es un bien para todos, porque si no comemos sano, teniendo como estándar de valor la vida, digamos, no comemos sano es algo que es malo para todos, y todos los días desayunamos con 3 vasos de whisky, sí, objetivamente nos va a hacer mal. Pero al mismo tiempo somos individuos y somos completamente distintos unos de los otros. Tenemos diferentes sueños, tenemos diferentes proyectos, diferentes habilidades, diferentes inteligencias. Entonces pensar que lo que es bueno para uno necesariamente es bueno para el otro no tiene ningún sentido. Si no, todos estaríamos haciendo exactamente lo mismo y cada uno elige rumbos en su vida completamente diferentes. Entonces, en lo que terminan estos sistemas en donde que tratan de priorizar el bien común, que nunca tampoco lo definen por el bien individual, son en sacrificios de algunos a favor de otros. Terminan poniendo un muro o una reja para que los pocos, digamos, para los individuos, que los individuos que terminan sacrificando no salten para el otro lado. Y terminan siempre con sangre derramada y 1.000.000 de muertos, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que hay que respetar es la naturaleza del ser humano. Somos individuos, cada uno con su cerebro, cada uno con su cuerpo, cada uno con sus proyectos, cada uno con sus deseos, y tenemos que darle la libertad a cada uno para lograr las metas que desee. Si tratamos de meternos a todos en una olla y batirnos en un jugo en común, no lograremos nada. Lo único que vamos a lograr es nivelar todo para abajo y tener que sacrificar necesariamente a algunos en favor del otro. Así que no creo en el concepto de bien común, y creo que siempre termina en desmedro de la mayoría de la gente. En un equipo, priorizar al equipo en vez de una acción individual. Buena pregunta. Es difícil, es un tema difícil ahí. El tema es qué es lo que se prioriza en un equipo. Si es el ganar por ganar o si es el ganar, el verdaderamente ganar. Y el verdaderamente ganar significa ganar honestamente, ganar íntegramente, sin haber hecho trampa. Si uno ganó porque el gol que metió era errado, el otro, digamos, uno no está ganando. Lo que estás haciendo es desdibujar la realidad. Como decía bien Rand, uno puede negar la realidad, pero no puedes negar las consecuencias de negar la realidad. Podés llegar a ganar un partido porque hiciste trampa, pero cuando te vas a tu casa sabes muy bien que en el fondo no lo ganaste. Entonces, de alguna manera estás priorizando el equipo por arriba tuyo, por arriba de tu conciencia, por arriba de tu integridad, por arriba de tu honestidad. Y yo creo que es un sacrificio que no vale la pena. Yo creo que uno también tiene muchas más posibilidades de llegar más lejos cuando en el camino haces las cosas bien que cuando querés lograr, cuando tratás de hacer las cosas por atajo, a través de atajos, perdón.
Entonces, mi visión es, Maradona tendría que haber dicho, muchachos, no me cobren el gol, lo metí con la mano, y hoy seguramente lo estaríamos recordando a Maradona de otra manera. Podemos haber celebrado en ese momento, pero a la larga esas cosas pagan. Así que creo que incluso para un equipo, no, miren, les voy a mandar después a todos los miembros, les voy a mandar un artículo en donde te muestran los casos de equipos de deportes en donde en algún momento pescaron que hacían trampa o que le habían puesto plata al referí o que se habían dejado comprar para perder un equipo, terminan destruyéndose. Es decir, la conclusión que decimos, las mentiras tienen patas cortas, y en un medio como el deporte, en donde hay tanta prensa detrás, es muy difícil mentir y llevársela con uno. Entonces han destruido deportistas, han destruido equipos justamente por decir, por el deporte o por el equipo hice esta trampa para ganar. Yo creo que a la larga tienen mucho más para perder que para ganar. Tenemos otra pregunta de Ezequiel Eiben, que dice: en Argentina se construye relato alrededor de la mano de Dios de Maradona, lo cual es justificar la trampa en el deporte. ¿En qué símbolo, en sentido contrario, podés pensar para reivindicar la honradez? ¿En qué símbolo? ¿Estás hablando de un deportista, Ezequiel? Dame una mano. A ver si me aclaras un poco la pregunta. Miren, hoy tengo un solo ejemplo. Yo soy fanática de Federer, quizá para ahora ya se dieron cuenta, para este momento. Y hoy estuve viendo justo el partido de Roger Federer contra Marin Cilic. Y en un momento, no al principio del partido, en un momento bastante complicado, Marin Cilic saca, Roger Federer no la cantan, Roger Federer la ve y dice es buena, se acerca el árbitro y dice no, es mala, y Roger dije no, yo la vi buena, así que se la doy buena. Y yo creo que todos lo admiramos a Roger Federer, y no lo admiramos a Roger Federer solamente porque tenga no sé cuántos máster ganados y porque haya sido el número 1 durante tantos años, sino justamente por ese tipo de actitud que tiene, que lo vemos honesto, lo vemos íntegro, lo vemos un caballero. Y yo creo que, digamos, no sé si te referías a eso, Ezequiel, perdón, pero creo que como contraposición a Maradona, creo que a Federer lo pondría como un ejemplo. Mira, tenemos a Cristian David Giptoro que dice: María, ¿cómo el ser deportista puede favorecer la construcción de una moral objetiva? Yo creo que parte con las cosas digamos, lo que tiene del deporte es que justamente el deporte se da dentro de un marco muy objetivo. Si vos no tenés reglas claras y objetivas, el deporte no funciona. No puedo jugar un partido de fútbol hoy en una cancha de 2x2, mañana de 5x5, que me la cambian todo el tiempo. Necesitas un marco y leyes objetivas. Necesitas de alguna manera un árbitro que las haga justamente cumplir, y que ese árbitro sea objetivo, que no cambie de opinión todos los días, que se maneje justamente a través de esas leyes objetivas que operan en el deporte. Y por otro lado, el tema de la racionalidad, digamos. ¿Cuántas veces vemos que un deporte, cómo se llamaba el deportista este que mordía al otro y se quedaba siempre con un pedazo del brazo del otro? Tyson, y también un futbolista que de Suárez, que se dedicaba a, digamos, ahí también te demuestra que dentro de lo que es el deporte tenés que ser racional y no podés hacer cualquier cosa, no puedes hacer salvajadas porque terminás fuera de la cancha y terminás fuera del deporte. Entonces el tema, todo lo que son los valores y las virtudes que propone RAN son sumamente útiles para el deporte. La racionalidad. Si terminás siendo irracional, o perdés o haces o generás violencia y demás, que terminás fuera del deporte. El tema del propósito, el tema de tener una meta, el tema de decir me enfoco en mi meta y trato de ganar y trato de superarme, es fundamental para tener éxito. Si no, no dejas de ser un deportista mediocre. Y ahí vemos también lo que hablaba yo de Nadal, Djokovic y Federer, ¿no? Que año tras año tras año ocupando los primeros puestos, uno creo que no tiene la menor idea de la racionalidad, el foco, el propósito y la perseverancia que eso implica. Y después el tema de la autoestima. Yo creo que sin autoestima, la autoestima, ¿qué es lo que te dice en definitiva? Yo soy eficaz para lidiar con la realidad. Yo confío en mis habilidades para poder lograr mis propias metas. Y esa confianza que tenés en vos mismo hace que te dediques a practicar más, que te dediques a perseverar más, porque ves justamente lo posible a tu alcance, no lo ves como algo imposible. La famosa frase de Adidas, impossible is nothing.
eso lo ven las personas justamente que tienen autoestima. Just do it. Entonces yo creo el just do it. Yo creo que justamente el tema del propósito, la racionalidad y la autoestima son valores que son fundamentales para la vida y son fundamentales para el deporte. Y dentro de las virtudes que hablaba Ayn Rand, la integridad, la honestidad, la racionalidad, el orgullo, son todas virtudes que si uno las pone, digamos, en los deportistas más destacados, vemos que se cumplen, no sé si en todos los aspectos de la vida, pero sí en el aspecto del deporte. Así que no sé si respondí bien la pregunta, porque por ahí me fui por las ramas. Sí, no hay muchas más, hay comentarios sobre situaciones en las que se dignifica un poco eso que estás contando. Comentarios, sí. A ver, Belén. Hola Belén, mi amiga del alma. En un campeonato de vóley que participó ocurrió que una de las jugadoras era trans. Muchos equipos no estuvieron de acuerdo y otros sí, que jugara ya que era una categoría femenina. Lo duro fue que esa jugadora jugaba reprimida, no ejercía toda su fuerza porque no quería ser juzgada. Esto también es verdad, que suele pasar. Uno se siente en el fondo que está nadando en una pileta que no es la que le corresponde y en vez de sacar todo lo que uno tiene, ¿no? termina como reprimida. Así que por eso es un tema complicado con el tema de la transexualidad, que cada vez hay más. Yo creo que en algún momento, sobre todo en el tema del deporte, en donde lo que importancia, justamente como dijimos antes, es la rapidez y la fuerza, van a tener que inventar algo. Veremos qué ocurre con esto. Es como un adulto decir que se autopercibe un nene de 10 años y querer jugar fútbol con los chicos y obviamente ganarles. El golf es un deporte individualista generado por privados y es un ejemplo de funcionamiento social. El estudio de sus reglas y resultados puede dar una forma de explicar el liberalismo. Yo creo que lo que tiene el golf de muy interesante es que uno diría, bueno, pero en el golf, sobre todo el que no es profesional, existe lo que es el handicap. Es decir, si yo juego mal, me dan muchos handicaps para que pueda salir a la cancha con alguien que juega bien y competir en igualdad de condiciones. Y mucha gente diría, bueno, en el golf eso es un ejemplo de igualdad, es decir, le damos algo al tronco para que pueda competir en igualdad de condiciones con el bueno. Pero hay dos cosas ahí que creo que es fundamental. Yo creo que el golf, aparte de ser un golf deportivo, también es un deporte muy social, ¿no? Y a veces uno quiere salir con un amigo o para hacer relaciones sociales y empresarias, y justamente lo que le da el golf es la posibilidad de jugar conjuntamente durante 4 o 5 horas a un tronco y a uno que es realmente bueno. Pero fíjense que en el golf profesional esto ya no se da. Es decir, todos juegan bajo la misma vara y el que hace menos, ¿cómo se llama? Hace menos golpes, gana. Y se aplica la misma regla que se aplica en todos los demás deportes. Pero sí se puede aplicar algunas cosas del golf, como en todos los deportes, para el tema del liberalismo. Nadie lo está mirando a ver si hace trampa o no. Uno mismo se autorregula porque se considera claramente que uno es racional, que es honesto, y esas son cosas que se dan por sentadas con el golf, aunque no siempre se da el caso, pero se da por sentado eso. ¿Qué más? Tengo que jugar más al golf, Miguel, para sacar más conclusiones. Para la próxima, prometo. Bueno, a ver si hay algún otro comentario por acá. Roger trasciende el tenis porque es un gentleman dentro y fuera de la cancha, concuerdo, además es súper buen mozo. Bueno, señores, les agradezco mucho el tiempo, se está por cumplir la hora. Es un tema que todavía lo tengo a medio desarrollar, esperemos poder desarrollarlo un poco mejor para dentro de un tiempo y poder hacer también una especie de brainstorming y un ida y vuelta más en conjunto con todas las personas de aquí. Les agradezco mucho haberme acompañado en este webinario y nos vemos, para los que sean miembros, el jueves que viene para escucharlo a Axel Kaiser hablar de la caída de Chile y cómo impactó en Latinoamérica. Y la semana siguiente vamos a tener un webinario sobre arte. Estamos lanzando en el Ayn Rand Center una página de arte con excelentes artistas. Si quieren apoyar el arte y quieren apoyar el Ayn Rand Center, pueden comprar alguna de estas obras, que ya vamos a presentar la página y apoyar al mismo tiempo al Ayn Rand Center. Y les vamos a presentar a estos 3 grandes artistas que además son objetivistas, para que les cuenten un poco cómo se inspiraron en sus obras, digamos, y cuáles son los valores detrás de cada una de las obras que presentan. Así que sin mucho más, les agradezco muchísimo y nos vemos entonces la semana que viene.